Buenas noches a cada uno de ustedes, estimados asistentes. La Escuela Nacional de Estudios Jurídicos y Gubernamentales le da a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. De igual forma a los participantes que nos están siguiendo en este momento por la plataforma social. El día de hoy tenemos programado el curso de actualización, valoración del daño psíquico para víctimas de violencia, afectación psicológica y violencia familiar. El día de hoy nos acompaña en calidad de expositor el doctor Manuel Sotelo Trinidad. Él es médico psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es docente universitario de posgrado, es coautor de la guía de valoración del daño psíquico en víctimas adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de violencia intencional. Por favor, tuviésemos la apertura de poder brindarles un fuerte aplauso al expositor que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias. Quería dejar de agradecer al doctor Eliezer Maqué la gentileza de su invitación, que me permite estar en los minutos de esta noche con ustedes y desarrollar algunos conceptos sobre este constructo jurídico y psicológico que constituye el tema de lo que es la valoración del daño psíquico. No sé si la mayoría de ustedes son psicólogos, abogados, psicólogos, sí, y abogados. ¿Son casi todos psicólogos? Sí. Muy bien, pero no me parece que no pertenecen a la medicina legal, ¿no es cierto? No laboran en el Instituto de Medicina Legal. ¿Sí? Bueno, no, les preguntaba porque bueno, cada tema tiene una historia y muchas veces la forma de comprender un poco mejor un determinado concepto es un poco analizar la historia de ese concepto. Es decir, nosotros desarrollamos actualmente el concepto de lo que es daño psicológico, pero ese concepto tiene todo un origen, tiene toda una evolución que es necesario que nosotros la revisemos y de esa manera poder entender un poco mejor cómo se ha ido desarrollando este concepto de daño psíquico, que es importante porque para los profesionales, para los psicólogos que trabajan en el ámbito forense, el desarrollo de este concepto ha venido actualmente en un conflicto muy importante. O sea, estamos en un proceso en torno al concepto del daño psíquico, por la forma como se ha ido dando este proceso, que es lo que les voy a comentar ahora a continuación. Hay determinados puntos que han entrado en conflicto desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva técnica. Es decir, ¿a qué me refiero? Primero les preguntaba si alguno de ustedes venía del ámbito forense, porque cuando los operadores que trabajan en el ámbito forense realizan sus funciones, los profesionales de la salud, digamos, una de las cosas que perciben es que algunos conceptos que nosotros utilizamos como profesionales de la salud, ese concepto no tiene la misma definición en el ámbito forense. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros en medicina hablamos de aborto está definido como la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas, antes de que el feto sea viable. Pero ese mismo concepto en el ámbito legal es diferente, porque si en medicina se habla de aborto hasta las 22 semanas de gestación y ya no después, en cambio, el
en el ámbito legal, aborto es la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación. O sea, no siempre los conceptos médicos o psicológicos tienen en el ámbito legal la misma definición. Y les comento esto porque cuando vayamos analizando este concepto de daño psicológico, vamos a ver cómo en el proceso de su implementación han surgido una forma desde el ámbito legal de entender el daño psíquico que no es la misma que venía desde el ámbito de las ciencias de la salud. Y ese proceso en este momento nos lleva a cierto nivel de conflicto importante en su operación, en su aplicabilidad. Vamos a entenderlo, vamos a poder comprenderlo mejor en el desarrollo del día de hoy y del día del miércoles a través de la historia de cómo se fue desarrollando este concepto. Entonces, voy a remontarme un poco a la historia de cómo se fue desarrollando el concepto del daño psíquico en nuestro medio desde la perspectiva forense. El mismo concepto de lo que es el daño psíquico, proviene naturalmente del hecho de que cuando se dan ciertas situaciones, ciertas condiciones de violencia básicamente, naturalmente las personas que las experimentan tienen consecuencias ante estas situaciones de violencia. Y en realidad la experiencia humana, la experiencia de cualquiera de nosotros, no es ajena en algún momento de la vida de experimentar realmente situaciones de violencia. Estos contextos de violencia no solamente están en el espacio público, sino que la violencia se vuelve también, la vivimos también en el ámbito más privado, más íntimo, como es el ámbito de la familia. O sea, mientras las personas vivimos, estamos expuestas a diferentes formas de violencia. El hecho es que cuando este tema ingresa dentro de la perspectiva legal, se da la situación que al vivir una situación de violencia y esta generar consecuencias, esta generar una afectación, un daño, un tipo de reacción, porque las violencias son de las más diversas. Y cuando la víctima de una violencia decide acudir al sistema legal para denunciar esta violencia que ha sufrido, entonces en el momento de acudir, un aspecto fundamental dentro del proceso, de justicia, es el que cuando una víctima que ha sido violentada acude a denunciar ese hecho, es necesario valorar cuál es la gravedad del daño que ha sufrido. ¿Cuál es la gravedad del daño que ha sufrido? ¿Por qué? Porque la persona que acude al sistema de justicia lo que busca es eso, lo que busca es justicia. Y la justicia supone que en la medida de la gravedad del daño habrá un castigo para el agresor. Y por otro lado, una reparación para la víctima. O sea, no será lo mismo pues, que a alguien robe un celular que en el momento de robarle lo golpee, le metan un balazo. O sea, la gravedad del daño se va a acompañar de una sanción más grave en la medida que hay un daño más fuerte. Y entonces, cuando se denuncia, cuando una víctima denuncia el haber sufrido algún tipo de daño, un daño físico, un daño de su salud o su estado mental, el sistema legal, el Código Penal, establece que en
en ese proceso de valorar la gravedad del daño para que en función a cuán grave sea este daño, castigar más o menos al agresor y por otro lado darle una reparación económica mayor o menor a la víctima, es necesario entonces valorar cuál fue el grado de daño que se produjo en la víctima. El código nuestro, el código penal, establece que la valoración del daño se da a través de unos valores que están en el Código Penal. Y estos valores que aparecen en el Código tienen el nombre de, dice el Código, número de atenciones facultativas y número de días de incapacidad. ¿Qué significa eso? Que si por ejemplo a una mujer la golpean y le dejan el ojo hinchado, incluso no puede abrir los párpados, la forma de valorar cuán grave es el daño que se le ha producido es a través de dos números. ¿Cuántas atenciones puede requerir esta mujer, cuántas atenciones médicas? ¿Y cuántos días, como consecuencia de esa lesión, no va a poder trabajar? Si a una mujer que le han tirado un puñetazo en el ojo, se lo dejan hinchado, ella no puede abrir los ojos, ¿cuántas atenciones médicas creen que esta persona puede requerir? 7 a 10. 7 a 10. Son dos valores. Uno de los valores es cuántas veces el médico la tendría que ver. Una vez, 2 veces, 3 veces. Claro, pudiera ser, ¿no es cierto? Entonces, por una lesión de ese tipo, probablemente el médico le consigne 2 atenciones, ¿no es cierto? La primera para verla, diagnosticarla y después una segunda un control. Pero si ve que el daño puede haberle complicado de repente la retina, puede colocarle más días. Entonces, supongamos que le coloque 3 atenciones, es decir, 3 veces tendría que ir al médico. Pero el otro valor es cuántos días, no ya el médico lo va a ver, sino cuántos días esa persona no va a poder trabajar por este daño. Y ahí, ¿cuántos días le daríamos de descanso médico esperando que se recuperase? ¿Cuántos días? 10 días, por ejemplo. Podría ser. Generalmente acá le pueden colocar 2 atenciones y 8 días de incapacidad, y si es más grave, puede llegar a 3 y de 10 podría ser, dependiendo de la gravedad. Y en esta persona que tiene un corte más marcado, el número de días de atención va a aumentar, ¿no es cierto? Igualmente el número de días de incapacidad. Pero para no ser muy arbitrario en la colocación de los días de incapacidad, porque pudiera decirse que las calificaciones no son siempre las más adecuadas, entonces hay un estándar, hay un clasificador que según el tipo de daño, si le han hecho una herida, si le han hecho un corte, si le han hecho una fractura, si la persona tiene una quemadura, hay una cantidad de días de atención que tiene que verlo el médico, y hay una cantidad de días de capacidad. O sea, cualquier tipo de lesión se tendría que acompañar por estos valores. Y entonces, lo que dice el Código Penal es que cuando hay un daño en el cuerpo o en la salud, uno debe calificarlo en función de estos 2 valores. Ya hay unas tablas de referencia que se han hecho con traumatólogos, con cirujanos, con dermatólogos, en fin, para ver cuáles serían los valores más adecuados. Y entonces, durante muchos siglos, la forma como
se valoraba las lesiones cuando una víctima era violentada, era a través de estos números. Y esto ha sido siempre la nuestra es un poco una copia de la legislación española. Y según la intensidad de los días, pudiera ser que la lesión se clasificara en falta, es decir, pasado un juez de paz, si los valores no eran muy altos, pero si los valores eran superiores a los 10 días de incapacidad, ya se entendía que era un delito. Y si era más de 30 días, un delito de lesiones graves. Esa fue la forma como se clasificaban las lesiones. Sin embargo, cuando se solicitaba que se valorara ya no una lesión física, sino una lesión psicológica, la consecuencia en la mente, la consecuencia en el daño psíquico de una persona que había sido golpeada, violentada, el código solo nos daba esos números para clasificar. O sea, en el código penal no hay otra salida para clasificar la afectación psicológica. Y entonces ahí surgía el gran problema, porque esos valores nos pueden permitir valorar cuál es el grado de daño físico que se ha producido, pero no el grado de daño psicológico. Y ese era un entrampamiento que tenía nuestra legislación, que tenía el Código Penal durante muchas décadas. Y entonces se planteaba de qué manera pudiera entonces, alejándonos del Código Penal, alejándonos de lo que señala el Código Penal, buscar una forma de valorar el daño psíquico, ya que este valorador, tal como se ha planteado, no era útil para valorar cuál era el grado de daño psicológico o psíquico que se podía producir en una persona. Al no tenerse ese valorador durante muchos años, ¿no?, se propuso entonces al Estado peruano que generara un valorador de daño psicológico, ya que el valorador físico había demostrado su eficiencia para valorar cualquier tipo de lesión física producida por una herida de bala, un accidente de tránsito, por lesiones, pero ese valorador no servía para valorar el daño psicológico. Como eso no existía en el Código Penal, como ese instrumento no existía en la legislación, había que construirlo. Y en realidad hubo muchos documentos, entre ellos hubo sentencias de la Corte Interamericana que señalaban que el Estado peruano, al no tener un valorador de daño psíquico, generaba impunidad, es decir, no podían ser sancionados adecuadamente a los agresores ni declarar a las víctimas. Y por otro lado, la Defensoría del Pueblo emitió una serie de informes defensoriales dirigidos al fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque el ente valorador de daño físico en el Estado es el Instituto de Medicina Legal, que como institución forense es encargada de valorar el daño. Y entonces se le requirió que se construyera un instrumento para valorar el daño psíquico. O sea, no había en nuestro país ningún instrumento para valorar el daño psíquico. Y la necesidad de crearlo es una necesidad que nace del ámbito forense, del ámbito legal, para poder cumplir con valorar ese daño de las víctimas que lo habían sufrido. Ese proceso llevó a que el Instituto de Medicina Legal, en el año 2008, a pedido del fiscal de la Nación, que en ese momento era el jefe de Medicina Legal, el doctor Bromley, constituyó una comisión especial para construir un valorador de daño psíquico. O sea, el valorador de daño psíquico del cual nos vamos a referir ahora y que ha sido introducido en la ley, es un instrumento entonces que surge de este proceso, de esta demanda hacia el Estado de construir ese instrumento. Este equipo de trabajo se reunió y contó con el apoyo de ciertas instituciones internacionales.
Entre las instituciones que participaron en la búsqueda de construir un valorador de daño psicológico estuvo la Unión Europea. La Unión Europea destinó fondos a través de una ONG local que se llama Manuela Ramos. Manuela Ramos era la operadora de los fondos de la Unión Europea. O sea, hubo una cantidad importante de dinero para pagar a los expertos que construyeran ese instrumento. También Naciones Unidas, a través de una institución, de un operador de Naciones Unidas, que fue el UNFPA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, destinó también dinero con este fin. O sea, hubo una cantidad de dinero importante para que se pudiera pagar a expertos nacionales e internacionales en este proceso de construcción. El proceso de construcción duró desde el año 2008, cuando se creó este comité a pedido del jefe nacional del instituto, y termina el trabajo de este comité en el año 2011. Termina el año 2011, porque en 2011 se elabora un protocolo para valorar el daño psíquico. Ese protocolo está en internet, ustedes pueden ingresar en la noche y pueden valorar este instrumento, este protocolo. Ese protocolo entonces que se elaboró durante esos 3 años con el apoyo de diferentes expertos, ¿no?, de la Asociación Psiquiátrica Peruana, de psicólogos, el Instituto Nacional de Salud Mental, entre otros expertos, concluyó el documento en 2011. Fue un primer instrumento que se dio y se elaboró para que se introdujera en el país un instrumento para valorar el daño psíquico. Pero ¿qué sucedió? Y pasa mucho en las instituciones nuestras. El documento que el jefe nacional de medicina legal Crowley había iniciado en 2008 y se entrega en 2011 al fiscal de la Nación, en ese momento estaba el doctor Peláez Bardales, se le entrega el documento, el protocolo de valoración de daño psíquico que está en internet, y por alguna razón el jefe de medicina legal, que ya no era el doctor Crowley, era otro jefe, recibió ese documento y por alguna razón lo guardó. No sabemos dónde lo guardó. Si lo guardó en su escritorio, en alguna de sus cajones, ¿dónde lo habría guardado? No sabemos dónde lo guardó, pero quedó ahí. Y quedó ahí y la vida siguió pasando, todo siguió siendo feliz, ¿no? Y todos se olvidaron entonces de ese instrumento que se había creado como el valorador de daño psíquico. Pero ¿qué sucedió? En el año 2015, en noviembre de 2015, sale una nueva ley, la 30364, ¿no? La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los miembros del grupo familiar. Y esta ley incorpora como una obligación la necesidad de valorar el daño psíquico. Incluso hace modificaciones en el Código Penal para que el daño psíquico se empezara a instrumentar. Y en ese momento, cuando la ley sale en noviembre de 2015, se acordaron de que en años anteriores efectivamente se había construido un valorador de daño psíquico, pero que había quedado guardado todo ese tiempo. Y entonces eso puso un shock, porque ¿qué es lo que sucede? Uno de los aspectos que tiene este valorador de daño psíquico que se construyó en esos años es que es un nuevo proceso en la forma como uno realiza un tipo de valoración del daño siguiendo determinadas características y pautas. O sea, para que uno pueda aplicar el valorador,
tiene que conocer la lógica del valorador, cuál es el proceso en el que se sustenta este valorador. Y si a uno no le han enseñado ese proceso, no lo puede aplicar. Y entonces, cuando le pidieron a Medicina Legal en el 2015, en realidad a fines de 2015, porque fue noviembre de 2015 y la ley se reglamentó en julio del 2016, ¿no? Y se pedía que se aplicara el valorador del daño psíquico, en Medicina Legal ninguno de nuestros 550 psicólogos los había aplicado, ¿no? Porque no habían sido entrenados en este instrumento. Este instrumento, para aplicarse, supone que en nuestra mente tiene que haber una forma lógica diferente de apreciar el daño producido para poder calificar. Es como decirles, miren, si ustedes fueran médicos y fueran cirujanos, yo les diría, vamos a aplicar una nueva técnica de un procedimiento quirúrgico que se acaba de diseñar para poder hacer una extracción más adecuada de un cáncer de estómago. Y esa técnica no solamente tiene que estar en una guía, porque por más que ustedes lean una guía, digamos, por más que conozcan una guía de operación de cáncer de estómago, no lo van a poder hacer. O sea, y que ustedes conozcan una guía no significa que vayan a poder operar a alguien, ¿no es cierto? Eso supone cierto nivel de técnica y preparación. Entonces ahí el instituto entró en un colapso, en un crash, porque no se entendía bien cómo era el proceso de valoración, ya que los años en los que se debió de haber esto enseñado, que fueron a partir del 2011, los siguientes 2 años, es decir, hasta el 2013, para hacer la primera valoración de efectividad del año, no se realizó. Lo que les comento no es algo casual, sino es algo que al saber ustedes van a entender un poco más de por qué hay un conflicto en el tema de la aplicación del valorador del daño. Porque lo que vamos a hacer ahora es, con ustedes, entrar a entender cuál es esa lógica de valoración que tiene esta guía para que ustedes puedan valorar el daño y van a ver cómo se realiza ese proceso. Entonces, quería con ustedes revisar brevemente el día de hoy, el día miércoles, cómo es que se inicia esta búsqueda de un instrumento para valorar el daño psíquico. Y entonces acá sí me voy a detener y voy con ustedes a recorrer un poco la lógica que tuvo el grupo de trabajo cuando construyó el valorador del daño psíquico. Bien, cuando se trató de construir un valorador del daño psíquico, como en cualquier instrumento científico que se quiera generar, uno no parte de cero. Las personas no partimos de cero. Las personas partimos de ver qué instrumentos hasta este momento se han realizado sobre aquello que queremos investigar, saber. Es decir, buscamos a nivel mundial, hacemos una revisión de la literatura universal, ¿no?, sobre cómo diferentes autores conceptúan lo que es la valoración del daño psíquico. Y entonces, una de las cosas que uno encuentra cuando empieza a estudiar el proceso de lo que es la valoración del daño es naturalmente que los antecedentes de la percepción de lo que es el daño psíquico, que es el daño psicológico, devienen de una historia de muy antiguo. Es decir, lo que nos referimos es que los seres humanos, por nuestra misma condición humana, hemos estado y estaremos siempre expuestos a situaciones de violencia inesperada. O sea, no hay nada en realidad que nos pueda proteger de cualquier posibilidad, en el sentido de que en algún momento venga sobre nosotros una
situación violenta que nos afecta. Y cuando nosotros empezamos a revisar en la literatura, desde cuando se empieza a hablar sobre el concepto de daño psíquico, de daño psicológico, encontramos que ya los mismos historiadores antiguos, ¿no?, como Heródoto para los griegos, narraban cómo en las guerras los soldados que experimentaban estas situaciones violentas recibían experiencias que los dejaban traumatizados, ¿no? Tito Livio, un famoso historiador romano, detallaba estas experiencias de vivencias dolorosas, traumáticas en los soldados. O sea, pero no era necesario irse tan lejos en la literatura. Acá mismo, no sé si ustedes han estado en Chimbote, hay unas ruinas que son las ruinas de Sechín. No sé si han tenido oportunidad de ver estas ruinas que están en Chimbote, esas ruinas de la cultura Sechín. En las ruinas de Sechín, en las paredes de las ruinas, aparecen en todas ellas grafitadas en piedra situaciones de tortura hacia los guerreros vencidos, ¿no?, perpetradas por los guerreros vencedores. Entonces, a lo largo de las ruinas, uno aprecia, por ejemplo, cómo a un guerrero vencido le han cortado el vientre, le han abierto el vientre y las vísceras del vientre han salido hacia afuera. Claro, el guerrero está vivo todavía con una expresión de dolor, ¿no es cierto? Y se aprecia después las cabezas decapitadas, en fin, de los otros guerreros. Entonces, esas experiencias de violencia, se imaginan ustedes en las poblaciones vencidas, las experiencias que tendrían, ¿no? Ese es el degollador, una deidad noche muy temida. O sea, en las mismas experiencias que nosotros podemos tener, vamos a encontrar estas situaciones de violencia que han habido siempre. Pero a pesar de ello, las referencias que había en la literatura sobre la violencia, la experiencia traumática y sus consecuencias son más bien más recientes, ¿no? Recién, las experiencias, por ejemplo, la guerra en Estados Unidos entre el norte y el sur, la guerra de la secesión americana, empezó a dar escritos como esta obra de Jacob da Costa, que se tituló El corazón del estable, en la que los soldados que participaban en las guerras experimentaban una serie de situaciones traumáticas que eran repetidas. Sin embargo, se reconoce que efectivamente es ya con la presencia de Freud cuando se estructura el concepto final del trauma, de la experiencia traumática, como aquella situación humana en la que la persona enfrenta una situación cuyas capacidades de defensa psicológica no les permiten manejar. Y entonces esta vivencia traumática sobrepasa la capacidad de defensa psicológica y lleva a la situación que se vive a lo que se denomina el trauma psíquico, en la que esta sensación en la que las defensas psicológicas, al ser vencidas, producen una sensación de impotencia, de desvalimiento, de desamparo. Se siente inerte la persona ante esta situación. Se ha hablado mucho sobre los autores, también con discípulos o contemporáneos de Freud. Uno de ellos, muy famoso, fue Pierre Janet, que incluso se decía que Freud había tomado uno de sus conceptos. Pierre Janet decía: el trauma es el resultado de una exposición a un acontecimiento estresante inevitable. O sea, no había salida, no había huida para la persona que lo experimentaba, que sobrepasa la capacidad de los recursos para afrontarlos.
Y entonces, el mecanismo clásico de la defensa humana ante una situación de peligro, ¿no es cierto? O luchar contra ella, o huir ante ella, el mecanismo básico de reacción contra el estrés que postulaba Hans Selye, se ve quebrado porque la persona queda atrapada en una situación en la que no puede huir ni puede enfrentar la violencia, queda atrapada en esa imposibilidad, ¿no? Y la percepción de haga lo que haga, ya no puedo hacer nada, lo coloca en el extremo del desvanecimiento, ¿no? Y expresa lo que es la situación traumática. Y a todo esto tendríamos que señalar en este punto que el concepto del trauma psicológico, en realidad es el mismo concepto que el daño psíquico o el daño psicológico. O sea, cuando nosotros hablamos de la situación traumática, del daño psicológico o el daño psíquico, estamos hablando de conceptos afines. Tienen ciertas diferencias, pero en esencia vienen a representar para nosotros lo mismo. O sea, cuando la literatura científica nos habla de daño psicológico, nos habla de daño psíquico, son términos similares. El trauma, la situación traumática, es también un concepto similar. O sea, estamos hablando de términos que para la presentación van a ser sinónimos, ¿de acuerdo? Son sinónimos y van a expresar esta experiencia ante una situación externa que sobrepasa por su naturaleza nuestras capacidades de defensa. Y si bien estos conceptos se han ido y han vivido a lo largo de nosotros durante nuestra existencia, sin embargo, resulta curioso que recién en el año 1980, esta experiencia traumática, este daño psíquico, este daño psicológico, se plasmara por primera vez en un concepto fundamental. Esta sintomatología, esta vivencia, fue recogida por la DSM-3 en el año 80 bajo el concepto de el trastorno de estrés postraumático. O sea, fue recién en ese año, tras las experiencias que en ese momento se vivían pues, con los soldados que venían de la guerra de Vietnam. Todos los soldados iban pues, a las bases americanas, a los hospitales navales, y encontraban en muchos de ellos la vivencia de esta situación traumática. Y entonces, aquello que durante años llamamos el daño psicológico, el daño psíquico, el trauma, se transforma por primera vez en un diagnóstico. El diagnóstico de trastorno de estrés postraumático es recogido en 1980 por el DSM-3. Y ese es un punto de quiebre fundamental, porque en ese momento nosotros tenemos ya un diagnóstico que va a reflejar y a diagnosticar lo que es la situación del trauma, la situación traumática, a través de un diagnóstico ya recogido por la psicología y la psiquiatría americana. Y en el año 80, el trastorno de estrés postraumático se daba bajo la percepción de que para poder hacer el diagnóstico, la persona tenía que tener 3 constelaciones de síntomas. En primer lugar, había vivido una situación intensamente traumática. O sea, el concepto de trastorno de estrés postraumático obliga a que el diagnóstico se aplique solo si la persona
ha vivido una experiencia traumática evidente. La han secuestrado, la han torturado, la han violado, ha vivido una experiencia de guerra. Y es esta condición de esta experiencia traumática la que va a originar las tres consecuencias de síntomas. En primer lugar, la persona, ante una experiencia traumática, va a tratar de evitar por todos los medios de recordar aquella situación que le produjo tan intensa experiencia, tan dolorosa experiencia. O sea, va a tratar de no escuchar nada que le recuerde, de no caminar por los lugares por los donde se produjo este hecho, va a tratar de evitarlo de cualquier manera. Pero por otro lado, permanentemente su cerebro lo va a estar experimentando a través de sueños, a través de flashbacks, va a volver a sentir la sensación de que el trauma sigue todavía acompañando. Y por otro lado, dice la DSM-3, quien ha vivido un trauma, un daño psíquico, un daño psicológico, tiene una sensación de hiperactivación. Está como permanentemente en un estado sobreactivado, de alerta, como si algo pudiera pasar. Está tenso, está ansioso, está angustiado, ¿no? Esa es la primera vez que se introduce entonces ese concepto a través de la DSM-3 y es recogido por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Y son clasificados dentro de el apartado de trastornos de ansiedad. O sea, el trastorno de estrés postraumático se lo entiende como un trastorno de ansiedad producido por un evento claramente definido, ¿no? Igualmente en el CIE-10, ¿no? Donde se lo define como la reacción de estrés grave ante un evento traumático. Después del DSM-3 han habido ciertas situaciones que han ido variando en el tiempo con respecto a este tema. Por ejemplo, DSM-3 hablaba que para que hablemos de trauma o de daño, había que haberse vivido una experiencia traumática fuera de lo normal. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que, dicen los psicólogos y los psiquiatras americanos, cualquiera de nosotros ha vivido en algún momento de nuestras vidas alguna situación traumática. Ninguno de nosotros ha dejado de experimentar en algún momento una situación intensamente dolorosa o traumática, sea que fuéramos niños o de adultos, y en algún momento lo hemos experimentado. Sin embargo, dice DSM-3, esa experiencia que cualquiera de nosotros puede haber vivido como traumática no tiene relación con eso, porque la experiencia traumática a la que se refiere DSM-3 es algo que sale de, digamos, la experiencia cotidiana, normal de la experiencia humana. Porque no a todas las personas las van a torturar, sabiendo, digamos, las gravedades, o no a todas las personas, digamos, van a tomar a alguien y la van a violar, la van a tener una maletera y la van a decir que la van a matar. O sea, lo que dice DSM-3 es que cuando se aplica el concepto del trastorno de estrés postraumático, se trata de una experiencia que ya sale del ámbito, digamos, entre comillas, común de las situaciones traumáticas a las que uno puede estar. DSM-4 introduce una variación. DSM-4 dice que en realidad lo traumático no es la experiencia misma en sí, siendo esta grave, lo que ocasiona el trauma es la reacción de la persona ante la vivencia traumática. Entonces, DSM-4 le da más importancia a los mecanismos de la persona para vivir algo como traumático que a la misma experiencia en sí. O sea, si DSM-3 hablaba de que lo importante era la experiencia violenta, DSM-4 dice no, lo importante es qué condiciones llevan a esa persona
para percibir ese hecho como traumático. DSM-5, que se introduce en mayo de 2013, introduce también una variación. DSM-3 y DSM-4 se había mantenido que los criterios para diagnosticar lo que es el trauma, lo que es el daño, estaban en función a 3 parámetros. Como hemos dicho, al deseo de no recordar lo que había pasado, evitarlo, al no poder hacerlo, representarlo y estar interactivado, un objeto de la rosa, como lo mencionan los expertos. Pero dice DSM-5, hay una quinta constelación de síntomas que no se han entendido hasta ahora. Y es que la persona que vive una situación traumática, la experiencia que vive una situación traumática, es alguien que también no solamente tiene estos componentes, sino también tiene lo que ellos definen las alteraciones negativas cognitivas y el estado de ánimo. ¿A qué se refiere? A que las personas cuando viven algo traumático quedan tan dañadas que entran en situaciones, por ejemplo, de atidonia, es decir, lo que antes les daba placer, les daba satisfacción, reunirse con los amigos, ir a ver la película, comer algo, pierde para ellos la capacidad de darle placer. Viven en una situación de temor permanente en la que la expectativa de la vida como algo feliz, como algo probable, se pierde. Y le llama a esto entonces las alteraciones negativas y el estado de ánimo. Y es entonces esos criterios que están en DSM, después les voy a dejar el PowerPoint para que lo revisen, son una serie de estados emocionales y cognitivos que van a hacer que la persona vaya perdiendo la capacidad de vivir una vida feliz, estable, alegre o satisfactoria, y queda sumida en un sentimiento oscuro hacia la experiencia vital. Esto es algo que también se acompaña de un segundo concepto que introduce DSM-5. DSM-5 quiebra lo que hasta el momento había sido la secuencia de los trastornos de ansiedad y los divide en 3 bloques. Divide un bloque de los trastornos de ansiedad, que eran pues la fobia, el trastorno obsesivo, en 3 grupos diferenciados. Y dice, mantiene un grupo a lo que llama trastornos de ansiedad, a los trastornos de pánico, a las fobias específicas, a las fobias en general, y la separa de lo que denomina el trastorno de estrés, trastornos relacionados al estrés y al trauma, donde reserva 2, al trastorno de estrés agudo y al trastorno de estrés postraumático. Y por otro lado, separa también de los trastornos de ansiedad a los trastornos obsesivos-compulsivos, a los TOC, porque piensa que hay un origen genético en los TOC, que hay un origen biológico, que ameritaría un manejo diferente. Pero para lo que nos interesa a nosotros, el recuento de ideas que estamos haciendo, es recordar que ya a partir de DSM-5, estos trastornos están relacionados con el trauma, aquello que nosotros hablamos como daño psíquico, daño psicológico, han sido apartados por el profesor americano en 2 grupos, el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que les estoy comentando, amigos? ¿Se va entendiendo? Muy bien, entonces quisiera invitarlos a hacer algún comentario de lo que vamos haciendo para ver si esto es cierto o no. A ver, ¿qué comentarios tienen sobre lo que vamos viendo? ¿Se va entendiendo? Hay un aspecto que mencionó que en relación a los términos de que era daño psíquico, lo que era, perdón, afectación o daño psíquico, ¿cierto? El daño psicológico. Y también mencionaba que se consideraba similar, a pesar de que hay diferencias, ¿no?
las implicancias creo que están en el marco del código penal, ¿no? En el aspecto de las normas o las penas que se aplican según la categoría que se ve. Ahí de repente mi comentario, ¿no? Porque obviamente sí es una situación, justamente se trata de comentar en relación a un marco psicológico psiquiátrico y cómo esto se va aplicando, debe ser una base para determinadas penalidades y sanciones. Este punto, este vínculo entre uno u otro, ¿cómo se viene manejando? Porque, bueno, he tenido la oportunidad de ver los abogados cómo manejan el tema del daño psíquico y muchas veces no tienen criterio de cómo es considerar daño psíquico. Entonces eso es algo que de repente es importante aclarar. Claro, te agradezco muchísimo el comentario. Nosotros en este momento estamos en un conflicto con el sistema, la forma como el sistema legal está aplicando el concepto de daño psicológico, de daño psíquico. Y eso es porque en algún momento, y eso, digamos, se nos fue. Lo que pasa es que yo les estoy comentando un poco lo que ha ido pasando como una historia que está viniendo en el tiempo desde atrás para terminar mencionándoles el problema que tenemos ahora. Pero hay un punto de quiebre en lo que estamos hablando que es un punto fundamental. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros, digamos, los psicólogos, los psiquiatras, establecemos diagnósticos, nosotros partimos de la ciencia. Nosotros partimos de la ciencia. ¿Qué ha sucedido? Que actualmente el mundo legal, la ley, ha hecho definiciones sobre conceptos psicológicos y los ha transformado. Se le ha hecho una definición, que es lo que vamos a ver ahora, después, que ha hecho que ese concepto tenga un significado diferente del concepto científico. Y entonces, por eso, nosotros, antes de llegar a ese punto de análisis donde hay un conflicto entre la forma como se entiende estos conceptos de daño psíquico desde el punto de vista legal y desde el punto de vista psicológico, nosotros claramente debemos de entender que somos científicos y nuestros conocimientos provienen de la ciencia y por lo tanto el eje, el núcleo duro, la piedra sobre la cual nosotros inventamos toda nuestra estructura es científica, o sea, son constructos científicos. El que la ley no los haya entendido y les haya dado un significado diferente, no puede de ninguna manera confundirnos, cuando nosotros partimos muy claramente de la luz que son las ciencias. O sea, las definiciones científicas de este proceso son muy claras. Y entonces, solamente uno entendiendo el proceso científico de las definiciones, teniendo esa claridad de lo que dice la ciencia, de todos estos procesos, ¿no? Al final nos acercamos a los constructos legales y entonces vamos a ver, ¿no? Estando nosotros posicionados fuertemente en nuestra ciencia, vamos a ver los errores en los que se incurren, ¿no? Por eso es que nosotros ahora estamos partiendo de lo que se entiende en el mundo actualmente sobre el daño psicológico. ¿De acuerdo? Por eso es que estamos partiendo desde esta perspectiva. Y ya después vamos a llegar a finalmente ver el conflicto legal de este tema. Pero una vez que hemos primero, ¿no?, señalado claramente ese tema. Sí. Sí, quería preguntarle, como usted ya lo ha señalado, ¿no? O sea, para poder determinar este daño psíquico, daño psicológico, o afectivo o trauma, ustedes lo miden a través de un diagnóstico, ¿ya? Pero, o sea, indistintamente lo que fuera está señalando que tendría que ser pues, el DSM-5. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo que ustedes lo denominan el DSM-3, estaríamos hablando de repente, no sé,
sé, con algún tipo de trauma, de una experiencia que de repente se da de la experiencia cotidiana y posiblemente no sé cómo lo mida porque toda persona común y corriente pues, sufre también ansiedad hasta para un examen o bueno, de repente no sé, se enamora de alguien y también se le suda la mano y tiene una determinada ansiedad. Pero cuando estamos hablando, como usted ha señalado, del DSM-5, ya estaríamos hablando de consecuencias, ¿no? Colaterales que se denotan en la persona, como usted dice, a nivel cognitivo, ¿no? Porque ya pierde memoria, no quiere integrarse al grupo social, tiene diferentes tipos de conducta que de otra manera ha afectado más de lo usual. Entonces, de repente, igual esa es la idea, ¿no? Que no es una simple ansiedad, ¿no? Un temor, sino simplemente algo que ya ha ido. La pregunta sería, ¿en cuánto tiempo usted puede determinar? Porque incluso he visto de repente informes, ¿no? Psicológicos que se puede determinar el daño psíquico con una sola sesión y eso me parece no comparto esa idea porque en un día tú no puedes determinar si efectivamente lo sufrió o no lo sufrió porque hay que todavía evaluarlo y posiblemente esté mintiendo o puede estar haciendo, posiblemente, no necesariamente es así. Entonces, ¿en cuánto tiempo uno puede determinar específicamente que se podría tratar de este tipo de trastornos o de repente pueden medirlo o diagnosticarlo con DSM-5, que es mucho más, más concienzudo, más específico, ¿no? Para si realmente se generó o no se generó este daño psíquico, ¿no? Muchísimas gracias. Miren, ahí viene, su pregunta me permite entrar en un aspecto también que para nosotros es fundamental. Hemos partido señalando que cuando nosotros hablamos del daño psicológico, de la situación traumática, del trauma, del daño psíquico, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que una persona cualquiera, en un momento de su vida, sufre una experiencia que por su naturaleza, ¿no?, deja en ella una secuela de afectación psicológica, cognitiva, emocional. O sea, puede ser pues, un terremoto, puede ser una tortura, un secuestro, en fin. Y lo que nosotros estamos mencionando en este momento, en esta introducción que estamos haciendo del tema, estábamos destacando cómo, si bien la experiencia humana se ha acompañado siempre de este tipo de vivencias, es recién desde 1980 cuando la DSM-3 introduce el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático, que sería un diagnóstico que científicamente recogería lo que es la situación traumática, ¿no? Si uno dice trauma, pero en los términos, digamos, de la clasificación internacional de enfermedades, de la CIE o de la DSM, uno no diagnostica trauma, ni diagnostica daño psíquico, ni diagnostica daño psicológico. Lo que coloca como diagnóstico es trastorno de estrés postraumático. Como el diagnóstico que el establishment, digamos, el consenso científico, lo reúne y lo estructura en base a determinados parámetros. Ahora, esos parámetros han ido cambiando en el tiempo, porque no es lo mismo DSM-3, DSM-4, DSM-5, van haciendo variaciones en la conceptualización, ¿no es cierto? Y, sin embargo, seguimos hablando de lo mismo. Estamos hablando de la situación traumática, que el estudio del trauma, el estudio de la experiencia de esa situación traumática del ser humano, va haciendo que los expertos vayan analizando diferentes tipos de situaciones. O sea, estamos todavía en ese camino, ¿de acuerdo? Yo quisiera responderle a lo que me ha dicho, avanzando un poquito más
avanzando un poquito más, porque el DSM-5, cuando uno lo lee, igual que el DSM-3 o el DSM-4, en la primera parte le dice el DSM no es un instrumento forense. Ese no es un instrumento forense. O sea, es un instrumento de investigación en las ciencias de la mente, pero te dicen no es un instrumento forense. ¿Y por qué no es un instrumento forense? Porque el operador se ha dado cuenta que en el ámbito forense la situación varía. Se los voy a decir de una manera muy sencilla, es decir, cuando una persona evalúa, por ejemplo, a un agresor sexual, ¿no? Pudiera ser que ese agresor sexual sea un pedófilo, por ejemplo. Y entonces el pedófilo siente que por sus impulsos está en una situación en la que buscar sexualmente a niños lo complica y es un problema. Y entonces puede buscar apoyo en una clínica, en un hospital, y va donde el psicólogo y le dice, mire, yo vengo con vergüenza, quiero contarle mi problema, necesito su ayuda. Y me pasa esto, lo otro, y le va contando la experiencia. Entonces, busca del psicólogo el apoyo para ese proceso. Pero cuando esta persona es denunciada y va al ámbito forense y sabe que si la persona dice, bueno, si yo soy un pedófilo, le van a aplicar 15 años de cárcel, él lo primero que va a hacer es negar todo lo que ha pasado. Entonces, cuando las personas vienen al ámbito forense, vienen a un ámbito en el que ellos no van porque quieran, van porque están en una situación de conflicto, donde lo que ellos digan les puede favorecer o no, sea porque se están divorciando, sea porque están pidiendo la tenencia de sus hijos, sea porque lo pueden meter 10 años a la cárcel. Entonces, en el ámbito forense, las personas no son sinceras. Y el primer problema que tiene el psicólogo, el psiquiatra forense, es que él va a evaluar a una persona que no va a ser sincera con uno. Y si de repente no te miente, con seguridad no te va a decir toda la verdad. Porque aquellas cosas que no le conviene decírtelas se las va a guardar por una reacción totalmente natural. Es decir, quiere evitar estar en un problema más grave. Y entonces, cuando la DSM te dice, para que usted diagnostique una esquizofrenia paranoide, debe tener por lo menos 3 criterios de los 7 de los síntomas A o 4 de los síntomas B, ¿no? Y entonces empieza a pedir requisitos. O cuando te pide que para que tú hagas un diagnóstico de personalidad tengas que tener ciertos requisitos, tú de repente estás ante una persona que puede estar bien vestida, te habla de forma muy correcta y te dice, está acusado de haber cometido un robo, ha asaltado con el casi a una señora que la acusa de haberlo violado. No, la señora se confundió totalmente, ¿no? Yo incluso la traté de ayudar, pero ella salió corriendo. Y lo que está en realidad, la policía ella está tratando de sacarme dinero, ¿no? Cuando yo nunca he hecho nada de eso. Yo soy una persona correcta, tengo mi trabajo como taxista, tengo mi familia, ¿no? Pero usted tiene un antecedente, usted estaba en el Urigancho 2 años por lo mismo. Eso fue también un error, ¿no? O sea, usted me quiere decir, usted tenía mala suerte, ¿no? Yo nunca he cometido ese delito. O sea, la persona te lo niega. O sea, ¿de dónde tú vas a sacar los criterios de que es un disocial? Si tú le aplicas todos los criterios de la DSM-5 o de la CIE si la persona te niega. Entonces, en el ámbito forense, no te piden que tú tengas todos los requisitos para emitir un diagnóstico, porque no lo vas a tener. Entonces tú cruzas la información, pues la segunda vez, en la misma modalidad, ¿no? Secuestran a una mujer para violarla y asaltarla, es su segundo ingreso en el penal, ¿no es cierto?
y las placas, la versión de la víctima, todo concuerda, ¿no? O sea, ustedes saben que uno puede estar ante alguien que tiene una perversión sexual y no hay ninguna prueba psicológica en el mundo que te pueda decir que es un pedófilo, porque eso se puede encapsular. Entonces, en el ámbito forense, la DSM-5 te dice este instrumento de investigación científica no es forense. Lo que te quiere decir es que no te va a obligar a ti a que utilices para el diagnóstico todos los requisitos. Porque de hecho yo podría hacer, no, y a mí me ha pasado, uno de los primeros casos que yo vi en el año 1000, yo trabajo en medicina legal desde el año 1986, o sea, en el siglo pasado. Yo recuerdo mucho que en ese tiempo cuando era psiquiatra todavía, y había un señor que estaba detenida en seguridad del Estado, y era un hombre que lo habían detenido trayendo droga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El capitán me dice, este tipo está totalmente loco, habla tonterías, ¿no? Dice que escucha voces, no, que lo quieren matar, no quiere comer, está todo sucio. Entonces tú lo ves al tipo todo deteriorado, que le brillaba así, todo lo demás, ¿no? Pero ¿qué antecedentes tiene ese tipo? Ese tipo había sido un mayor de la aviación colombiana, o sea, y era un tipo que había aterrizado un avión en una de estas pistas, ¿no? Bueno, lo que era esa pista clandestina hacia el cielo. O sea, para que un piloto que tiene un antecedente después de que ha sido un mayor del ejército y que ahora te aterriza un avión, ¿no? En un espacio de 5 kilómetros para salir de ahí, no puede ser un esquizofrénico, puede ser la vida, porque el esquizofrénico lo que le caracteriza es un deterioro. O sea, que si te dice que escucha voces, que está sucio, ¿no? Y que lo quiere matar, uno tiene suficiente evidencia para pensar que está fingiendo, por más sucio que esté, ¿no? Por más que te diga voces, ¿no? Porque le está aspirando a sacarlo ahí. Porque técnicamente no es posible, el que tiene esquizofrenia no va a poder manejar que sea un avión y aterrizarlo de esa manera en un sitio de esas características. O sea, el gran problema nuestro es justamente la simulación, ¿no? La simulación. Y entonces, eso tiene que ver también con lo que estamos hablando. Porque si una persona quiere fingir que tiene trastorno de estrés postraumático, pudiera empezar a decirte, sabe bien, comido y todo lo demás, por una serie de razones también le conviene. Pero empezamos un poco a hablar sobre cómo se va a estar articulando este tema, por lo que vamos a ver después a raíz de todo lo que estamos mencionando. Una de las cosas que DSM-5 también traía era hablando de esta forma como la experiencia del conocimiento del trauma se va volviendo importante para que nosotros lo conozcamos. Es que ya desde los clasificadores anteriores se hablaba de que la experiencia postraumática, el trastorno de estrés postraumático, tendría aparentemente dos y no una forma de presentación. Decían ellos, no es lo mismo que la experiencia clínica que una persona que de repente caminando un día por la calle la golpean, la secuestran, ¿no? Y lo sueltan en los siguientes días y queda con un trauma, un estrés postraumático, no es lo mismo de una persona que es traumatizada varias veces y por una persona conocida. O sea, a partir de ese momento, ya investigadores de lo que es el trastorno de estrés postraumático, de lo que es el daño, empezaron a plantear que habría dos formas de daño de experiencia postraumática. O sea, una producida por un evento único y un daño causado por un extraño, que era diferente de daños repetidos por un mismo agresor.
que podía ser, pues, por ejemplo, el que una persona que estaba en la cárcel era violentada repetidamente, pues, por sus captores, ¿no? O una persona que había sido capturada, era torturada repetidamente, o por ejemplo, un niño que era maltratado repetidamente por el padrastro. O sea, habían dos formas de expresión claramente diferenciadas entre la vivencia de un trauma único por un desconocido y los síntomas que causaba eso, de el trauma repetido y por una persona conocida, ¿no? Y esta segunda forma se le denominó el trastorno de estrés postraumático complejo o de Desmos, que pudiera ser también la forma de experiencia traumática que pudiera tener una mujer que es repetidamente violentada por el esposo, ¿no? En situaciones realmente de violencia grave, ¿no? Y entonces estos conceptos, como vamos viendo, han sido incorporados ahora en el ICD-11. Ustedes saben que el ICD-11 ya fue presentado el año pasado, ¿no? En mayo del año pasado fue presentado y va a entrar en operación en enero del año 2021, ¿no? Donde vamos a tener ya una nueva conceptualización para varios tipos de cuadros. Específicamente en el cuadro de trastorno de estrés postraumático, en el CIE-11 se estaría introduciendo este concepto que diferencia el trastorno de estrés postraumático único producido por una sola experiencia traumática ocasionada por un desconocido, donde estarían los tres síntomas clásicos, y el otro tipo de trastorno de estrés postraumático, que sería el complejo, ocasionado por diferentes y por repetidas formas de agresión ocasionada por una persona conocida, que nos darían dos cuadros diferenciados. Así, nosotros, revisando estos conceptos de lo que es el trastorno de estrés postraumático, estamos, aunque nos queda ya menos de media hora, pero hemos avanzado un poco en la conceptualización, también me he demorado un poco. No sé si a ustedes les parece bien que nos hayamos detenido en esto o seguimos un poquito más rápido. ¿Ah? ¿Está bien? Lo que pasa es que tenemos el día de hoy y el día viernes. Y hoy ya terminamos a las 9 de la noche, ya son 8:33, o sea, nos queda menos de media hora. Y terminaríamos esto el día viernes. El hecho es de que efectivamente, también por otro lado, otro concepto que se publicó y se ha tenido en cuenta es que si todas estas personas viven una experiencia traumática, no todos hacen el trastorno de estrés postraumático. Más bien, la mayor parte no lo hace, y hay un grupo más reducido que presenta los síntomas subclínicos, es decir, una presentación mucho más leve. Entonces, el trastorno de estrés postraumático tiene este tipo de características, de presentaciones, pero es importante que lo recordemos, y yo quería ahora solamente centrarme en dos puntos hablando de estrés postraumático. Uno de los puntos que quería destacar es que los autores en el mundo, los expertos de la OMS, el CIE, los expertos americanos, los franceses, en fin, tienen un consenso en el sentido de que cuando alguien vive un daño psíquico o una experiencia traumática, la experimenta, hay un momento inmediato, que puede ser las semanas que vienen, los meses que vienen, donde la persona puede tener una reacción muy intensa,
muy oscilante, donde hay momentos en los que se desespera y hay momentos en los que parece no haberle sucedido nada y vuelve a tener una activación. O sea, los expertos señalan que hay una primera fase aguda después de la violencia traumática. Y esta fase aguda, este tiempo agudo, después de la experiencia traumática, suele ser muy oscilante. Y después, con el transcurso de las semanas y de los meses, se va estabilizando esta vivencia traumática y muchas veces desaparece de todo y no queda nada. Pero cuando queda algún tipo de síntoma, ya se vuelve más crónico y más permanente. Entonces, un primer concepto que hay que recordar de lo que es la experiencia postraumática es que cuando uno vive una experiencia traumática, en el tiempo que sigue a esta experiencia, hay una fase inicial que es la fase aguda, que suele ser muy oscilante y que al cabo de los meses se va estabilizando y puede desaparecer de todo. O sea, no puede haber vivido una experiencia traumática y los mecanismos resilientes lo van manejando y desaparece de todo. Pero en algunos queda una secuela permanente. Entonces se empezó a hablar de que había producido un trauma, producido un trastorno de estrés postraumático, dos momentos, una fase aguda y una fase crónica. Y la fase aguda se caracterizaba por ser muy oscilante, podía ser por la misma inestabilidad y el impacto de los. Y pasábamos después, poco a poco, a una fase donde desaparecía el daño o quedaba algo más crónico. Ese era un aspecto que vamos a ver después, tiene mucha importancia en la valoración de lo que es el daño, las dos fases del daño. Y por último, hay otro aspecto que también se aprecia en las víctimas de daño. Hay otro aspecto que se aprecia en las víctimas de daño, que es aquello que se denomina la comorbilidad. La comorbilidad significa que la persona que presente estos cuadros tiene más de un síntoma. Comorbilidad es que tiene más de un síntoma. O sea, la persona como consecuencia de esta experiencia postraumática podía empezar a beber alcohol para tratar de calmar sus síntomas. Entonces podría tener trastorno de estrés postraumático y consumo de sustancias. O podría tener un trastorno de depresión muy marcado. O sea, podría tener trastorno de estrés postraumático con un cuadro definido y podría tener depresión. O podría tener trastorno de estrés postraumático o trastorno de pánico, ¿no? O sea, podría darse estos diferentes tipos de secuelas, ¿no? Pero era muy frecuente en alguien que había vivido una situación traumática el presentar más de un síntoma como consecuencia de esta experiencia. Podrían presentarse diferentes tipos de síntomas. Eso solamente para, miren, esta es una imagen de una conferencia de este año en la Universidad de Carolina. Este es un cuadro donde quieren mostrar un trastorno de estrés producido por un evento único y por un solo agresor desconocido. Decía, puede producir una serie de síntomas, ¿no? Aparte de trastornos postraumáticos. Dice, pero las personas que viven experiencias postraumáticas, digamos, repetidas, entonces en ese caso suele tener presentaciones más graves de lo que por ejemplo acá
Eso es el trastorno de estrés postraumático completo. Hay una presentación mucho más marcada de los síntomas que el trastorno de estrés postraumático, digamos, ocurrido por un evento único, ¿no? Eso es solamente para dar un ejemplo de la importancia que tendría en los cuadros donde hay múltiples agresiones producidas por el mismo episodio. En fin, ese tipo de experiencias han habido diferentes tipos de estudios sobre estos puntos. Por ejemplo, la OMS señala que en las poblaciones en el mundo, dice hasta el 3.5% de la población en el mundo sufre en algún momento de su vida un trastorno de estrés postraumático, o sea, como algo que nos lleva al cabo. Y lo que quería destacar acá es cómo sobre el trastorno de estrés postraumático hay una serie de estudios sobre cómo el cerebro se ve afectado y las reacciones que se van produciendo en el cerebro, ¿no? Hay también estudios que nos hablan de cómo determinadas personas pudieran presentar también genéticamente determinadas condiciones que le darían más habilidad, que las harían más sensibles para que viviendo una situación violenta generaran este cuadro. Entonces, hay toda una serie de investigaciones sobre este tema. Hay una serie de investigaciones sobre este tema. ¿Está bien? Se entiende hasta ahí, ¿no es cierto? Pero acá sí quería traerlos a un cuadro fundamental. Nosotros hemos dicho que la literatura americana, la literatura internacional, relacionaba lo que es el daño psíquico, el daño psicológico, el trauma, con el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque el trastorno de estrés postraumático se basa en que la persona ha vivido una experiencia real, lo ha secuestrado, lo ha violentado, y como consecuencia de esa experiencia real ha presentado todos los síntomas que presenta el trastorno de estrés postraumático. Pero la pregunta es, ¿esta persona que ha sufrido este trastorno de estrés postraumático, lo que está presentando es la expresión de un daño psicológico, es la expresión de un daño psíquico? ¿Es eso? ¿Sí o no? Claro, lo que se dice es la persona que vive una experiencia violenta, como se está mencionando, y que sufre un trastorno de estrés postraumático, está presentando un daño psíquico. Pero lo que sucede es que la mente humana, cuando vive una experiencia traumática, no tiene límites en su forma de reaccionar. O sea, la persona que sufre una experiencia traumática pudiera no solo reaccionar presentando el trastorno de estrés postraumático, sino otras personas que viven experiencias traumáticas presentan, por ejemplo, depresión. Otras no presentan trastorno de estrés postraumático, sino presentan trastornos psicosomáticos. Otros presentarán fobias, en fin. O sea, no podemos reducir el concepto de daño psíquico, solamente a este diagnóstico. Porque las personas que viven una situación violenta pudieran no presentar trastorno de estrés postraumático y sí presentar un cuadro de fobia. Por ejemplo, hay una señorita que conduce un programa en un canal y es una persona muy alegre porque en el canal habla sobre experiencias que le pasan a las chicas, a las vedettes o a los actores. No recuerdo en qué canal trabaja, pero esa es una chica que comenta muy bien, ¿no? Le va muy bien, es una buena comentarista, es una chica empática, solo es muy delgada, es bastante delgada, ¿no? ¿Qué sucede? Esta chica, una vez hace algunos años, estando ella en la calle, le salió con su carro, es víctima
víctima de un asalto violento, ¿no? La golpean, no solamente la golpean, sino la intentan secuestrar, finalmente no se concretó, pero en la violencia que ella sufrió fue para ella una violencia totalmente inesperada. Y a partir de ese momento, ella queda viviendo una situación, digamos, traumática, ¿no? Atraviesa, digamos, sí, llega a atravesar una primera fase de un trastorno de estrés postraumático, en el caso de ella, pero al final, lo que ella siente después de que se ha recuperado, se recupera de esa situación, vuelve a hacer su vida normal, ¿no? Sigue trabajando en el canal, ¿no? Lleva a sus hijos al colegio, pero sucede algo con ella. Ella no puede salir sola a la calle. O sea, ya han pasado muchos años de esta violencia que tuvo, ¿no? Y es una madre de familia exitosa, es una chica que le va muy bien en televisión, pero no puede salir sola a la calle. O sea, si tiene que recoger a sus hijos del colegio, tiene que ir con el carro, no puede caminar por la calle, ¿no? Si tiene que ir a la tienda, la llevan con el vehículo o la llevan al canal, pero ella no puede caminar por la calle. Es decir, el volver a sentir que camina por la calle es algo que le ha quedado ya como una secuela de la vivencia que tuvo. ¿Cómo se denomina a un temor específico que tiene ella? Temor específico de estar en la calle. Claro, sería una fobia, ¿no es cierto? Ella, el daño que ha tenido de la experiencia violenta, ha terminado con una fobia. No tiene trastorno de estrés postraumático, tiene una fobia, ¿no? Y muchas mujeres que han vivido la experiencia violenta de la guerra en el tipo de sendero, ¿no? Nosotros tuvimos la capacidad, la posibilidad de realizar un estudio con ellas. Hacían básicamente cuadros psicosomáticos, o sea, habían vivido situaciones violentas, pero no hacían fobias ni trastornos de estrés postraumático, sino básicamente hacían trastornos psicosomáticos y depresión, ¿no? Habían visto morir a sus esposos, quemados, habían vivido situaciones traumáticas muy, muy intensas, ¿no? Pero no presentaban los síntomas de un trastorno de estrés postraumático, presentaban síntomas de cuadros psicosomáticos y de depresión. Hay otras personas que, vamos a verlo ahora en algunos ejemplos, vamos a ver que lo que llegan a presentar por la experiencia, por la realidad de la experiencia, es un trastorno. O sea, si bien cuando nosotros hablamos de daño psicológico, de daño psíquico, de trauma, todo lo que es la psiquiatría clásica se ha venido hacia este gran diagnóstico que es el objeto de estudio, de escaneos cerebrales, ¿no? Como consecuencia de un trauma grave, de un daño psicológico. La experiencia nos demuestra que no solamente la mente puede tener esa alteración, puede tener estas y muchas otras. O sea, la mente no tiene límite, no se la puede parametrar, ¿no? Puede tener múltiples posibilidades en la presentación del trauma, ¿Está bien? ¿Se va entendiendo eso? Yo quisiera que esto lo fuéramos viendo como una escalera a la que estamos subiendo por pasos, porque al final vamos a cerrar uniendo todo esto que estamos hablando ahora, porque esto es lo que nos va a ayudar después a cerrar justamente lo que es la valoración del daño. Bueno, acá definitivamente, y tal vez solamente ya para terminar esta parte, ya por el tiempo, me quedan menos de 15 minutos, solamente les quería comentar que este proceso que se inició y que lo vamos a cerrar la próxima semana sobre cómo se valora el daño psíquico, utilizando estos conceptos, nos llevó a nosotros a estudiar en el mundo todas las formas, cómo se valora el daño psíquico. Es decir, hay una serie de literaturas muy diversas sobre el daño psíquico,
Pero en realidad el concepto de daño psíquico es un concepto que ya está en realidad bastante definido. Lo que sí no existe en el mundo es un procedimiento para valorarlo estandarizado. O sea, los americanos tienen una forma de valorarlo, los argentinos tienen otra forma de valorarlo, y lo que pasa es que muchas veces cuando un caso de daño psíquico se lo llevan de la Corte Interamericana, otros peritos de otro país lo cuestionan porque no tiene parámetros definidos. Entonces lo que se requiere acá es construir un valorador que nos permita valorar el concepto, que es un concepto que, como hemos dicho, ya está bien definido, pero lo que no teníamos era el instrumento estandarizado para medirlo, que lo vamos a hacer en función de lo que hemos ido conversando hoy día. Entonces, la construcción de este instrumento, que se hizo desde el 2011, desde el 2011 al 2014, utilizó el método científico, se utilizó a metodólogos de San Marcos y la Católica, y se construyó el primer término sobre un marco teórico, ¿no?, que tuvo el eje de determinar qué es la salud mental de las personas, qué significa la violencia y el trauma, y por último, qué es efectivamente el daño psíquico. Esto se fue desarrollando utilizando una serie de conceptos. Por ejemplo, si nosotros queremos definir en el Perú qué es la salud mental, tendríamos que recurrir a un instrumento que es el documento elaborado por el Ministerio de Salud, que se conoce como el Ordenamiento de Salud Mental. En ese documento, la salud mental quedó definida como un estado dinámico y subjetivo de bienestar, ¿no?, que no está exento a una serie de circunstancias, ¿no?, y que puede, según una serie de determinantes personales, sociales, ¿no?, llevar a la persona a un tipo de experiencia. En fin, entonces empezamos a utilizar una serie de conceptos para, en este proceso de construir lo que es el daño psíquico. Pero una cosa fundamental es el tema de la culturalidad. No es lo mismo el daño psicológico, el trauma, para una mujer asiática que para una mujer andina o para una mujer urbana piura, porque tienen formas diferentes de expresar la presencia de este daño. En fin, eso es no me voy a detener en esto porque es un desarrollo teórico bastante extenso, pero que sirvió de base, y lo que tal vez sí me gustaría solamente comentar de dos puntos de todo esto. Uno de ellos es el concepto de desarrollo humano. El desarrollo, no sé si han escuchado hablar del concepto de desarrollo humano. El concepto de desarrollo humano es un concepto, es uno de los grandes paradigmas de nuestro tiempo. Naciones Unidas lo estableció en la década de los 90 en realidad, y Naciones Unidas se preguntó qué es lo que los países del mundo deseamos realmente dar a las personas que viven en cada país, y el concepto final se lo encargó que lo desarrollara la PNUD, que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y la PNUD dijo esto: desarrollo humano, es decir, aquello que los gobiernos aspirarían darle a sus pueblos. Esa en realidad lo definió de esa manera, ¿no? La posibilidad de que cada persona desarrolle sus capacidades humanas. Miren, fíjense, el concepto central de Naciones Unidas para lo que es el concepto de desarrollo humano está centrado en eso. ¿Qué es desarrollo humano? Es la posibilidad de que cada nación permita que se desarrollen las capacidades humanas. ¿Qué significa esto? Bien brevemente, las personas en el mundo se entiende que deberían nacer para ser felices, ¿no? Esa sería la meta de cualquier gobierno, que la
personas que vienen de mi país sean felices. Pero lo que da felicidad a una persona no es lo mismo que dar felicidad a otra. Algunas personas, mi hijo por ejemplo es feliz escuchando música, ¿no? Y mi hijo mayor le gusta la matemática. Entonces son personas diferentes. A otros les gustará más pues escribir, a otros jugar fútbol. Y entonces lo que te dice la pregunta es, cada persona tiene algo que le hace más feliz. Si tú en tu vida puedes hacer eso, puedes trabajar en aquello que te hace placer, en realidad, más que trabajar, tú vas a ser feliz con lo que haces. Pero esa es, digamos, la capacidad, aquello con lo que yo nazco. Y entonces lo que te dice la PNUD es, los países, los gobiernos, deberían darte la posibilidad. O sea, cuando la PNUD dice desarrollo humano es la posibilidad de que cada persona desarrolle su capacidad humana, el término posibilidad está dado en los gobiernos. O sea, los gobiernos deberían de darte la posibilidad de que te eduques, de que aprendas deporte, lo que le pasó al presidente Vizcarra cuando se fue a Canadá, ¿no? Vizcarra comenta que cuando él llegó a Canadá, cuando tuvo el problema acá, llegó a Canadá y hizo matricular a se fue de embajador, hizo matricular a sus hijos en un colegio. Y el colegio después le preguntaron, ese señor Vizcarra, ¿puede decirnos usted qué música toca a sus hijos? ¿Qué instrumento musical toca a sus hijos? Y entonces él dijo, no, pues, mis hijos han estudiado un buen colegio, pero no les he enseñado música. Y le dijeron, pero señor Vizcarra, no puede haber ninguna educación que hayan recibido sus hijos si ninguno ha aprendido un instrumento musical. O sea, en el concepto de ellos, los niños tienen que tener una actividad deportiva y un instrumento musical como parte de su desarrollo. O sea, el desarrollar, buscar esas capacidades. Y esa posibilidad se la tiene que dar el Estado, ¿no? Entonces, este es un concepto central, la capacidad humana. La capacidad humana. Y eso lo vamos a ver, se los estoy mencionando porque después vamos a cerrar con esta presentación. En fin, el hecho es de que otro concepto que quería recordarles es que el ser humano a lo largo de su desarrollo es un ser siempre vincular. Nosotros somos seres vinculares, no somos seres solos. De repente nadie tiene una pareja, pero necesita un perro, ¿no? Es decir, somos vinculares, necesitamos de otros, los hijos, la pareja, los amigos. Siempre somos seres vinculares. Y por otro lado, todos esos procesos nos ayudan a tener una identidad y a construir un proyecto de vida. Y de ahí nos vamos pues a lo que son las situaciones de violencia y de trauma y la relación que hay entre estas situaciones de violencia y de trauma. Las situaciones de violencia y trauma pues son de las más diversas. Y hay naturalmente también aspectos relacionados a la violencia intergeneracional, ¿no? Y cómo nosotros transmitimos esta violencia tanto individual como social. Pero quería hoy día solamente terminar con un aspecto que tiene que ver con lo que ya sabemos ahora sobre cómo en el cerebro humano se estructura o se graba la violencia que uno experimenta. Ustedes saben, si nosotros lo que vivimos ahora es el mundo de las neurociencias, de los escáneres cerebrales, en fin, ¿no? Hay ahora una evidencia suficiente de cómo es que se produce el trauma en el cerebro humano. Las bases neurobiológicas del daño psicológico y del daño traumático. Bien, cuando una persona siente que su vida está en peligro porque otra persona le está atacando con un arma, con un cuchillo, en ese momento su sistema cerebral se activa inmediatamente anunciándole el peligro. Y una de las cosas que libera el organismo a través de las glándulas suprarrenales es el cortisol, ¿no? La adrenalina, ¿no? La noradrenalina,
y una serie de neurotransmisores como por ejemplo el principal neurotransmisor estimulador del cerebro que es no es GABA, es el inhibidor, que es se me quedó el nombre. Pero a lo que vamos es que, ¿qué sucede? Estas cantidades muy altas de estos neurotransmisores, el glutamato es el principal neurotransmisor excitador. ¿Qué pasa? Estas circulan por toda la sangre y llegan al cerebro. Y llegan al cerebro a una zona que, cuando la presencia de adrenalina, del grupo corticoide y del glutamato es muy alto, pueden dañar y matar a esas neuronas. Y esta zona del cerebro, que es muy sensible a los niveles muy altos de la presencia de adrenalina, de glutamato, es una zona que está en nuestro sistema límbico. El sistema límbico del cerebro es el sistema que regula las emociones. Miren, ahí está, les presento el sistema límbico. El hecho es que cuando una persona se siente en una situación muy intensa, porque siente que la están secuestrando, porque han dicho que la van a matar, o una mujer que está siendo violada y que le dicen que la van a matar después de violarla, libera en ese momento cantidades muy altas de adrenalina. Esas cantidades muy altas van a todo el cuerpo, pero van sobre todo al sistema límbico. Y en el sistema límbico hay dos zonas que son muy frágiles para esta cantidad elevada de noradrenalina, que son el hipocampo y la amígdala cerebral. No la amígdala de la garganta, sino la amígdala cerebral. Está dentro del cerebro, ¿no? A cada lado del cerebro, o sea, para un lado del cerebro hay un hipocampo y una amígdala, y para el otro lado también, ¿no? Estas zonas son las que se dañan, cuando la persona libera una cantidad muy intensa de esas sustancias, de estos neurotransmisores. Pero sucede algo, que estas zonas del sistema límbico que regulan las emociones son las zonas que están encargadas del proceso de la memoria. El hipocampo es la zona del cerebro que regula el proceso de la memoria. Nosotros necesitamos permanentemente, naturalmente, de la memoria para recordar todo lo que hemos vivido, para experimentarlo, en fin. Pero también necesitamos que la memoria nos ayude a procesar lo que nosotros vivimos. Entonces, por ejemplo, si una persona, cualquiera de nosotros, perdiera a un ser muy querido, perdiera a un ser muy amado, supongamos que perdemos a un hermano que queremos mucho, a una hermana que queremos mucho. La pérdida de alguien a quien uno ama, naturalmente nos llena de un dolor intenso, los recuerdos de las vivencias, y entonces nosotros atravesamos una fase de duelo. A veces, cuando el afecto ha sido muy intenso y han habido situaciones traumáticas, incluso entramos en un duelo traumático. Pero después, a lo largo del tiempo, el sistema del hipocampo sigue trabajando sobre nosotros, y esos recuerdos que fueron dolorosos por la pérdida de la persona que amábamos, poco a poco se van integrando en nuestro olvido, se van integrando en la memoria. Y eso que era doloroso en un primer momento, poco a poco se va atenuando y va pasando a la memoria y va pasando al olvido para que yo pueda seguir viviendo. Y ese proceso me va a ayudar a que esa experiencia sea manejada y entonces integrada dentro de mi cerebro. Y si yo, que perdí a mi hermano que quería tanto y me duele mucho, poco a poco ese dolor lo voy manejando cada vez con más atenuación, va entrando en el proceso de memoria, y a la larga yo lo puedo recordar y hasta lo puedo recordar con cariño y ya lo controló. Entonces el proceso ha
sido manejado por el sistema del hipocampo, y aquello que no me dolió en un momento dado, yo lo he integrado en mi memoria y lo he integrado en el olvido. Pero la persona que tiene el daño en el hipocampo por el aumento de la situación de los neurotransmisores falla al dañarse esas neuronas, y entonces se produce un efecto de disco rayado, donde yo he vivido una situación violenta en que recuerdo a la persona que entra con el arma y me golpea y trato de olvidarlo, pero no puedo porque el hipocampo falla y me lo repite como un disco rayado, y lo vuelvo a tener en el presente y lo vuelvo a tener en el presente, y no lo puedo incorporar en el futuro, y no lo puedo incorporar en la memoria. Y entonces esa experiencia traumática es como que si la viviera permanentemente en el presente. Y esa es una de las características que tiene el trastorno de estrés postraumático y que tiene las situaciones que nos solucionan el daño psíquico. Que nosotros las vivimos ahora, aunque hayan pasado 3 años, las vivimos ahora como si lo hubiéramos experimentado día a día, ¿no? Y esto es por la falla de integración del sistema hipocampo. Esto ha sido estudiado a través de diferentes imágenes en soldados que vienen de la guerra y que han vivido situaciones traumáticas, o personas que han vivido experiencias muy violentas, y se aprecia cómo la falla del sistema límbico a ese nivel nos va a dar una serie de alteraciones, ¿no? Se ve sano, una imagen, y se ve cómo a nivel del hipocampo se distorsiona ese proceso, ¿no? Es así como estos estudios también nos dan una idea de cómo es que se van produciendo este tipo de afectaciones dentro del sistema. Muy bien, vamos a detenernos acá y vamos a cerrar el miércoles un poco en base a lo que hemos visto ahora, la investigación final y lo que es ya la forma como vamos a valorar con ese marco conceptual final. ¿Alguna pregunta final? ¿Algún comentario final? Ya sé que es un poco tarde. Lo dejaremos para la próxima. ¿Sí? No, está interesante. Lo dejaremos para la próxima semana. Oh. Bien. Una pregunta. Sí. Mire, cuando a la persona se le pregunta, por ejemplo, se le pregunta, ¿no? Y llegas al momento de que realmente se ha traumado. Es decir, ya son 20 años de la violencia y le preguntas y si realmente ¿verdad? En el ciclo militar, no sé. Entonces tú le preguntas y a veces la pregunta recién sale ese recuerdo y recién se recuerda y recién llora. Entonces a esa persona, ¿cómo se le ayuda? Pero es un recuerdo, nada más, ella no pensaba, porque a base de lo que le has preguntado, recién se recordando. Claro, es decir, las personas, los traumas, los vivimos cada uno de una manera particular, ¿no? Y también definitivamente hay situaciones que por su gravedad uno entiende que nos van a acompañar toda la vida. O sea, hay pérdidas, hay traumas que no hay forma de manejarlos, porque hay ciertos fármacos que se están utilizando actualmente. Pero, lo que pasa es que como eso ha quedado en el cerebro grabado, hay cierto tipo de fármacos que buscan bloquear los procesos de memoria, como que van no a adormecer como ansiolíticos, sino a bloquear memoria, ¿no? Porque lo que me duele a mí es lo que yo recuerdo. Si yo me olvidara de todo, despertaría sin recordar lo que me ha hecho sufrir, ¿no? Se dice que si nosotros nos borraran la mente y nos la volvieran a resetear y tú volvieras a ver el mundo como algo nuevo, te parecería maravilloso, ¿no? Miren, el único uso que se le da ahora al electroshock, ¿no? Es en los casos de depresión grave. Esa persona que se quiere matar, que ya no le encuentra sentido a la vida, que se va, y si ya quiere intento suicida, le aplican el electroshock, porque la descarga, de alguna manera, es como que si
los circuitos se los alterara y despertara sin recordar la experiencia que le está causando depresión, ¿no? Un poco como resetar de nuevo. No tiene un efecto permanente, pero alivia la ideación suicida. Es para lo único que ahora utilizan en los casos de depresión, porque de una manera como efectivamente te resetea un poco el cerebro, ¿no? Lo único que la idea es aprenderlo a vivir a uno con el dolor. Hay cosas que uno nunca va a olvidar y uno lo que tiene que aprender es a vivir con ello. Es decir, que no te atrape y te hunde en el pozo, sino caminar con ello a la medida de lo posible. Vamos a ver que hay algunos mecanismos que se están probando actualmente, ¿no? Estamos ahora en un boom de investigación y neurociencias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles, muy gentil. Miércoles a las 7. Fuerte aplauso, por favor, para el doctor. Gracias.